Abraham descansaba a la puerta de su tienda, cuando el ángel del Señor lo visitó y le dio una promesa, que al tiempo de la vida un hijo vendría a manifestación. Pero Sara, la tienda de Dios, después de dar un hijo a mi Señor, y no creyó la voz de Dios. Pero el tiempo llegó, en la visitación, en el tiempo de la vida, Dios cumplió. Pero el tiempo llegó, en la visitación, en el tiempo de la vida, Dios cumplió. Y juró por sí mismo que la simiente de Abraham las puertas del enemigo será. Y nos ha prometido que al final de este tiempo cabalgaría esta vereda una vez más. Es su novia, que es la Sara de esta edad. Y Jesucristo en ella nacerá, como lo fue con Isaac. Nuestro tiempo llegó, pues la visitación en el tiempo de la vida, Dios cumplió. Nuestro tiempo llegó, en la visitación en el tiempo de la vida, Dios cumplió. Él juró por sí mismo que la simiente de Abraham las puertas del enemigo conocerá. Y nos ha prometido que al final de este tiempo cabalgaría esta vereda una vez más. Es su novia, en la Sara de esta edad. Y Jesucristo en ella nacerá, como lo fue con Isaac. Nuestro tiempo llegó, en la visitación, en el tiempo de la vida, Dios cumplió. Nuestro tiempo llegó, en la visitación, en el tiempo de la vida, Dios cumplió. Amén, amén. Una vez más, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperemos que esta noche, pues, una vez más, podamos estar conectados en la atmósfera de la revelación de la palabra del Señor. Retomaré capítulo 2 del libro de Tesalonicenses, segundo libro de Tesalonicenses. Vamos a tomar allí las escrituras y tomaremos una vez más desde el verso
número 7 hasta el verso número 12, en donde quiero que volvamos a poner nuestra mirada para observar este asunto de la mentira del dragón, la mentira de Satanás. Tomamos una vez más el capítulo 2 del segundo libro de Tesalonicenses. Amén. Tomamos el verso 7 al verso 12. La Biblia dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les bendiga. Vamos a orar una vez más, pedirle al Señor que nos dé su palabra, pero que nos dé revelado el contenido de ella. Padre mío, una vez más volvemos a ti. Una vez más, Señor, reconociendo que somos seres aún necesitados de ti. Sabemos que está escrito de esa manera. Sin ti, nada podemos hacer, Señor. Tú lo dijiste, Padre, y entonces nosotros hemos probado que así es. Como seres humanos, todo el tiempo hemos buscado escondernos de tu presencia, porque reconocemos que estamos caídos. Pero, Padre, cuando tú vienes, tú nos puedes ayudar. Recuerdo, Señor, lo que sucedió allá en el Edén. La primer pareja huyó de tu presencia. La primer pareja no quería enfrentarse a la realidad de poder ver a un Dios enojado por haber desobedecido su palabra. Padre, pero también mostraste misericordia con ellos y podemos ver, mi Dios, cómo tú tomaste un cordero y con su piel cubriste, Señor, la vergüenza de su desnudez. Hoy de la misma manera has tomado, Señor, al Cordero Santo y con su piel nos has cubierto. Y nosotros hoy gozamos, Padre, de ya no presentarnos ante el mundo desnudos de tu palabra, sino que hoy gozamos, Señor, de poder presentarnos delante de ti cubiertos con esa gran revelación que tú mismo has provisto para que no podamos ser afrentados, mi Dios. Gracias te damos. Ahora, Padre, viendo tu misericordia moverse alrededor nuestro, seguimos clamando y pidiendo para que tú nunca dejes de mirarnos con gracia. Ahora, Padre, danos la oportunidad de poder entender tu palabra y poderla compartir con cada uno de nuestros hermanos. Te pido esta especial bendición para cada uno de los que hoy estamos conectados dentro de este compañerismo, Señor. Mi Dios, ayúdanos a cada cual, ayúdanos a cada uno, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que se almacene tu palabra allí y podamos, Señor, guardarla como el más grande de los tesoros. Te lo pido, mi Dios, rogándote una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Y ya habíamos hecho una introducción el día de ayer sobre el detalle de la mentira que Satanás trae sobre Eva para así lograr la caída. Recordemos que la caída de Eva, la caída de la raza humana por causa o hacia el pecado fue por causa del engaño. El engaño que Satanás pudo hacer a Eva y así bajo engaño hacer que ella incurra o
o proceda a transgredir la palabra del Señor. Podemos mirar eso allí en el libro de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leerlo para ir tomando respaldo de estas cosas y podemos hablar esto. Capítulo 2, ¿sí? Del libro de Timoteo. Déjenme mirar aquí. A ver. Perdonen, hermanos, es capítulo 2, pero del primer libro. Primer libro de Timoteo, las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Es el primer libro y quiero leer aquí el verso 11 al verso número 14. Quiero que miremos, y dice la Biblia esto. La Biblia dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y da las causas aquí, ¿por qué? Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esta parte aquí nos hace definir lo que sucedió allá en el Edén. La Biblia dice que la mujer fue engañada. Esa fue la razón que ella entra en transgresión. Ahora, pero observemos que la Biblia hace esta declaración, que la mujer fue engañada, pero no la culpa la Biblia a la mujer de lo que sucede a la raza humana, sino que la Biblia hace responsable al hombre de la caída. Vamos a mirar esto y observamos el detalle. Les daré la cita. El apóstol Pablo escribiendo aquí en el libro de Romanos, capítulo 5 del libro de Romanos, en el verso número 13 la Biblia dice esto: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bueno, es importante tomar en cuenta todo esto. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No había quien hiciera que el ser humano pudiera reconocer que estaba haciendo mal, pero existía el pecado, eso es lo que la Biblia dice. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés. Mirando estas etapas, cómo sucedieron las cosas. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Hay que vigilar esto, hermano. Hay mucha gente que peca
pero no de la forma como Adán. Vamos a observar esto. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era un tipo del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, que fue Adán, ¿no?, murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, observemos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vigila el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Volvemos a vigilar. Entre la escritura pasada que tomamos, que fue primer libro de Timoteo, capítulo 2, ustedes pueden observar que la Biblia dice que la mujer no le es permitido predicar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque ella fue engañada. Y la razón también lo trae la Biblia, porque ella fue formada último. Ahora, cuando la Biblia dice que ella fue engañada, eso es exactamente lo que sucedió allá. La serpiente la engañó. Entonces le aplicó la mentira para poderla mantener engañada. Recordemos lo que dijo el profeta. Ahora, vuelvo a tomar el párrafo 44, 45, 46 del libro de Esmirna, donde el mensajero dijo que la mujer en sí, ella conocía más de lo que uno puede pensar sobre el caso que había sucedido allí en el Edén. Pero ella, al ser engañada por Satanás, 64, sí. Ella, al ser engañada por Satanás, sencillamente sostenía que el hijo que había recibido, lo había recibido por voluntad del Señor. Por eso en Génesis 4, la Biblia dice eso. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y luego la Biblia dice que después dio a luz a su hermano Abel. Y Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella definitivamente sostenía que Dios lo había concedido de esa forma, sin darse cuenta que había sido transgredida la palabra del Señor, en donde Él dijo que cada simiente produzca según su género, y ella no estaba dando la oportunidad de que esto fuera así, sino que bajo el engaño de Satanás, ella había logrado obtener un hijo de un ser que no era precisamente de su misma simiente y un ser que no era propiamente su esposo. Ahora, vemos que la mujer fue engañada y ella incurre en transgresión. Vemos que el hombre no fue engañado, pero él toma la decisión de convertirse en un pecador. Bueno, la Biblia está diciendo porque él era figura del que había de venir. Igual como Cristo, él no era un pecador, pero tomó el pecado a favor de su pueblo. Él tomó el camino de ser un pecado, de ser pecado mismo a favor de su pueblo, por causa de que ya había sido así tipificado desde el principio la actuación de Adán. Ahora, pecar con conocimiento es la parte que le tocó a Adán y se convirtió en la transgresión más grande. Y pecar allí sin conocimiento, como lo fue con Eva, logró que Adán fuera inducido a hacerlo de la misma manera.
Ahora, vamos a regresar a las Escrituras. Quiero observar lo que dijo el mensajero, porque estas cosas que hoy compartimos, sencillamente me gustaría que las podamos respaldar escrituralmente. Ahora, me tomo aquí lo que dijo el apóstol Pablo en la parte de que cuando la persona rechaza el amor de la verdad, ayer lo estaba tratando de explicar sobre lo que fue la visita de Jesús o la aceptación de Jesús a la invitación que hizo Simón. Simón era un hombre influyente allí en el pueblo y un día decidió, según la Biblia, invitar a Jesús, bueno, para burlarse de él. No había otro objetivo, él nunca estuvo interesado en Jesús, verlo obrar a él, sino que él deseó burlarse de Jesús y justamente la ocasión se dio, porque llega una mujer prostituta y llega a los pies de Jesús y comienza a llorar sobre los pies de él y comienza a enjugarlos con sus cabellos. Ahora, Simón, siempre en expectativa sobre el comportamiento de Jesús, él vio que Jesús no hizo nada, no la corrió, no la espantó, y sencillamente él vio que la mujer tuvo libertad de poder hacer lo que estaba haciendo, él se lo permitió. Entonces él decía en su corazón, si este hombre realmente fuera un profeta, supiera qué clase de mujer está tratando con él. Él dijo pues que él de esa forma la mantendría alejada. Ahora, en realidad, nosotros vemos que el Señor, conociendo los secretos de los corazones de cada uno, Él lo que hizo fue ir a lo profundo de Simón y darle a conocer que Dios conocía lo más profundo, el secreto del corazón de cada persona. Ahora, al darle la parábola sobre los dos deudores, Simón entendió que Jesús lo tenía totalmente descubierto y que aparte de tenerlo descubierto, sencillamente Simón sabía que él, Jesús conocía los secretos de su corazón y lo había calificado como un deudor perverso, porque la deuda era pequeña, había sido siempre limpio, había ido a la iglesia, aún hasta pudiera haber sido un oficial dentro de la iglesia, trabajando, ayudando, un colaborador. Entonces, él entiende que realmente Jesús había declarado los secretos de su corazón y le había dicho la posición de él en ese aspecto como creyente. Ahora, vemos todo esto haciendo un pequeño drama entre la parábola del Señor y la escritura que vemos aquí. La Biblia dice que cuando la persona no recibe el amor de la verdad de Dios, Dios lo que hace es automáticamente enviarle un espíritu de engaño, un espíritu engañoso, ya que se han complacido, dicen, la injusticia, para que puedan ellos ser condenados. Dios le envía un espíritu engañoso. Ahora, este asunto aquí es donde yo, en realidad digo, le tomo una importancia tal al tomar en cuenta que luego que el hombre no capta la voz de Dios, luego que el hombre no puede vigilar el deseo de Dios sobre él, entonces el hombre definitivamente cae en la desgracia de recibir un espíritu para mantenerlo engañado, no para alejarlo de la iglesia,
sino para mantenerlo engañado. Y el profeta del Señor dijo que Satanás siempre utilizará la misma táctica que utilizó allá en el principio para poder sacar a los hijos de Dios del margen de las Escrituras. Y solo fue a través del engaño. La mujer fue engañada y así lo haría siempre que la iglesia tomara el paso o la actitud de dejar la palabra de Dios. Ahora, para este caso, tendríamos que respaldar la Biblia, o sea, respaldar lo que estamos analizando con escrituras que sería muy bueno que nosotros podamos observar. Y para esto le invito a tomar la historia y vamos al libro de los Reyes. Usted conoce la historia y sabe que el rey Acab era el rey en Israel y el rey Josafat era el rey en Judá. El reino estaba dividido en dos partes. La tribu de Judá tenía su rey y fue la casa de David la que gobernó durante todo ese tiempo, sus descendientes. Y luego encontramos que el pueblo de Israel, la mayor parte de sus tribus, fueron gobernadas por algunos otros reyes que no vinieron de la casa de David. Y entre eso pues encontramos a Acab, uno de los reyes bastante mencionado en la historia, al ver cómo se llevó a cabo su reinado. Aún la Biblia lo menciona en el tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis toma en cuenta a su esposa Jezabel. En lo que respecta, pues trae a la escena nuevamente el andar del mismo espíritu que los gobernó a ellos allá en ese tiempo. Ahora, era con el punto de subir a conquistar a Ramot de Galaad. Ramot de Galaad, en realidad, le pertenece o le perteneció a Israel históricamente. Y para ese tiempo, pues los filisteos habían tomado la tierra y en realidad había el deseo en el corazón del rey Acab de recuperar esas tierras. Y bueno, y como siempre vemos, pues él trató de hacer todas estas cosas en acuerdo con los capitanes, con los generales, sacerdotes y todo lo que podía él consultar, menos consultar con Dios. Y para eso pidió al rey Josafat que le acompañara en esta guerra para poder recuperar esas tierras. Entonces el rey Josafat le pidió que escucharan al profeta. En ese tiempo era el profeta Micaías, quien estaba vigente de parte de Dios. Y el rey Acab no le tenía muy buena fe, como se dice, a Micaías, y no quería escucharlo. Pero el rey Josafat insistió en que lo escucharan y decidió escucharlo. A la final, al oír lo que dijo el profeta, se enojó y siempre creyendo que el profeta solo profetizaba mal para él. Ahora, quiero que vigilen lo que dice aquí. En el verso 18 del capítulo 22, la Biblia dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Bueno, ya conociendo la historia, el profeta le había dicho, suban pues, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas sin pastor. Así había sido la profecía. Entonces el rey Acab se quejaba y le había dicho al rey Josafat, solo mal profetiza contra mí.
Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi sentado, yo vi a Jehová sentado en su trono. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él. Vigilemos aquello. Y el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, otro decía de otra. Vigile la conferencia que Dios tenía con por causa de este rey que de alguna manera pues no quería oír la voz de Dios a través de sus siervos. Ya el Señor quería sacarlo de la escena y preguntó el Señor, verso 20, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y otro decía de otra. Vigile lo siguiente, y dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Pongan atención a esto, hermano. Delante de Dios, Dios estaba buscando el consejo de algunos de sus ángeles. Perdónenme que yo tome estas palabras así, porque de pronto nos hacemos extremistas en una forma, siendo que Dios es todopoderoso, todo suficiente. A veces decimos, pues bueno, sí, a Dios, Él no necesita un consejo, Él es Dios y sabe cómo hacer las cosas. Pero Él pregunta en esta conferencia con sus ángeles, ¿a quién? ¿A quién buscaremos? ¿A quién enviaremos? ¿A quién pediremos que vaya y haga esta obra, que haga esta labor? Bueno, uno decía de una manera, otro decía de otra. Estaban buscando la mejor forma de que esto suceda. Ahora, pues sabemos que ninguno de los ángeles del Señor obraría para mal. Tendría que ocuparse alguien que realmente tuviera la libertad de poder hacerlo. Entonces, podemos observar esto y vigilar cómo es el comportamiento de Dios frente a un caso así. Frente a un caso, ¿sí? Bien, ahora, cuando sale este espíritu, salió, dice, un espíritu, y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré, y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Ahora vigilen. Seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas.
Bien, continuamos, hermanos. Les rogamos que por favor mantengan sus micrófonos allí en silencio para poder continuar y no tener interrupción. Les estaba diciendo que este espíritu que sale para dar la solución de lo que se estaba discutiendo allí en la conferencia que se tenía con el Señor, él era un espíritu que no tenía problema mentir, no tenía problema él ir y engañar. Bueno, la Biblia declara, según las palabras del Señor Jesús, que Satán es el padre de la mentira, que el diablo es el padre de la mentira. Ahora, cuando vigilamos esto, este espíritu sale y declara que él sería un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas que acá había entrenado para ser sus profetas. Y él dice, le inducirás, esto es el Señor, y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirá. Ve pues y hazlo así. El Señor le da la autoridad a este espíritu. Él le da la autoridad a este espíritu de poder obrar con la autorización suya, la autorización de Dios, de poder obrar como un espíritu de engaño en la boca de los predicadores. Póngale atención que el drama que está el Señor describiendo en el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ese es exactamente el drama que ya se había desarrollado acá con el rey Acab. No había forma de hacerlo caer. Buscaron y miraron de una manera, de otra forma, hasta que un espíritu salido del infierno, hasta que un espíritu salido del infierno llega a la presencia del Señor y le pide realizar ese trabajo para lograrlo engañar y hacerlo caer dentro de un engaño, para que él sencillamente no pueda vigilar el punto cómo era su caída. Ahora, revisemos de nuevo. Escuche lo que dice. Y él dijo, yo saldré, verso 22, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Verso 23. Ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. El profeta del Señor aquí, el cual era Micaías, estaba relatándole la visión que él había tenido en cuanto a este caso de Acab. Y le estaba declarando en definitiva cómo iba a ser su caída y por medio de qué él caería tan fácilmente. La Biblia está diciendo aquí en el verso número 23. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. No lo pierda de vista este párrafo. Y tomemos en cuenta de nuevo el capítulo 2 del libro de Tesalonicenses. Y miremos como dice en el verso número 12. Escuche, el verso número 10.
y 11 y 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vigilen, mis hermanos. Quiero que lo noten, quiero que observen. Cuando una persona no recibe el amor de la verdad, dije, tomando la parábola de Jesús, Simón recibió a Jesús. Él lo había dicho, yo soy la verdad y la vida. Pero lo que Simón no recibió fue el amor de esa verdad que era Cristo. La mujer que lloró a sus pies, lo recibe a él y recibe el amor suyo. Y el amor de Jesús produce el perdón de sus pecados, la restauración de su vida. Ahora, recordemos lo que dice la Biblia aquí. Por no haber recibido el amor de la verdad. Sencillamente, el Señor envía un poder engañoso. Esto es exactamente el drama que sucede con el rey Acab para su caída. Y aquí es lo que la Biblia dice, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vigile eso, hermano. Allí es donde estamos parados. La mentira va a ser puesta delante de nosotros una vez más. Recordemos que el árbol de la vida está frente a nuestros ojos y el árbol de la ciencia del bien y del mal está de nuevo frente a nuestros ojos. Ahora usted debe decidir qué árbol comer. Y considero que si usted tomara de nuevo del árbol de la ciencia del bien y del mal, sería bajo la misma o el mismo efecto que Eva lo tomó, bajo engaño. Bien, considerando todo esto, pues se me hace necesario que regresemos a las Escrituras y veamos cómo fue aquella caída que tuvo la mujer para poder traer a escena de regreso el asunto de la mentira del diablo, estando pues nosotros en esta hora cuando Satanás está tratando de hacer su obra como lo ha hecho siempre. Ya voy a tomar algunas escrituras que me encantaría tomarlas. Perdónenme en el tiempo que me he prolongado, pero yo creo que hasta darles espacio, seguro que han de tener un arsenal. Quiero que vigilen aquí el párrafo número 118 de la edad de Pérgamo, del libro número 5, del libro de las edades, la edad de Pérgamo. $118. El libro de Pérgamo. ¿Han dormido, creo ya? Ahora dice el mensajero aquí, recuerden, Satanás era una criatura de Dios. Entre paréntesis dice, hijo de la mañana. Entonces hallamos que donde una vez la verdad fue diseminada entre los hombres, y todos se apegaron a esa sola verdad, después llegó el día cuando un grupo grandísimo se separó de Dios y esparcieron
una forma de adoración diabólica alrededor del mundo. La historia muestra que los de la tribu de Zen, que se mantuvieron con la verdad invariable, estuvieron en completa oposición a los de la tribu de Can, quienes se apartaron de la verdad a la mentira del diablo. No hay tiempo para entrar en una discusión sobre esto, solamente es introducido para que usted pueda ver que hubo dos religiones y solamente dos, y que la falsa llegó a cubrir el mundo. Vigilando esto, podemos mirar que después de el arca, prácticamente, después del arca, por razones de que siempre miramos solamente el punto de Eva. Eva trajo gemelos y allí hubo una contienda y terminó en un homicidio, siendo que ambos eran adoradores y el uno no pudo adorar de una manera correcta y se ensañó contra el verdadero adorador. Ahora encontramos de nuevo, después del arca, otra vez la mentira de Satanás siendo expuesta para propagarse a sí mismo el pecado a nivel del mundo por medio de una falsa creencia y una falsa adoración. Bueno, venimos mirando estas cosas para poder llegar de regreso acá al tiempo de Pentecostés, donde aquella pequeña iglesia que Dios levantó allí, bueno, tal vez con esos 120 que fueron fieles a la palabra y esperaron la promesa del Señor, encontramos que el mensajero nos dice que ella cayó, aún siendo sacada del costado de Cristo. Ella cae y prácticamente mancha sus faldas espirituales, convirtiendo así en una fornicación espiritual el hecho de haber dejado su primer amor, la palabra de Dios, lo cual era Cristo. Ahora, quiero que tomen en cuenta cómo la historia, dice el profeta, muestra que los de la tribu de Zen, estamos hablando de los hijos de Noé, que de la tribu de Zen se mantuvieron con la verdad invariable. Estuvieron en completa oposición a los de la tribu de Can, quienes se apartaron de la verdad a la mentira del diablo. ¿Ve? Podemos observar que de nuevo Satanás deja su huella. Allí precisamente donde era el inicio de una nueva era, habiendo ya quitado el mundo que cayó con Eva, era de levantar una nueva generación creyendo en Dios, siendo que Noé era pregonero de justicia y escogido por Dios para traer salvación en esa edad. Hijos de Dios deberían haber nacido de él. Pero sucede que encontramos a la simiente de la serpiente de nuevo de regreso de este lado. Y encontramos este hecho aquí. Había una oposición entre hermanos por la creencia, por la fe. ¿Ve? Siempre ha tenido este resultado Satán, haciendo que el mundo definitivamente crea la mentira. El profeta del Señor dice aquí, escuche bien lo que dice. Vamos a leerlo de nuevo, de la parte de arriba. Recuerden, dice, Satanás era una criatura de Dios, hijo de la mañana. Entonces hallamos que donde una vez la verdad fue diseminada entre los hombres y todos se apegaron a esa sola verdad, después llegó el día cuando un grupo grandísimo se separó de Dios y esparcieron una forma de adoración diabólica alrededor del mundo. Vigile eso. Luego encontramos que el grupo grandísimo fue originado por la tribu de Can.
Y allí comenzó una discordia religiosa entre los que deberían haber permanecido como hijos de Dios por haber descendido de un hijo de Dios. Bien, observando estas cosas, mis hermanos, yo quiero dar aquí la apertura para cada uno de ustedes que desearan compartir. Mirando a ver, Dios siempre va a enviar su palabra como el recurso de vida para cualquier pecador en la tierra. Pero cuando a esta verdad que se le es dada, no se recibe como el único recurso de vida, y se toma dogma, credos, entonces Dios se encarga de enviar un espíritu inmundo que siempre va a estar dispuesto para engañar, para que crean la mentira, a fin de que no creyeron o no recibieron el amor de la verdad. Vigile eso. Entonces el mundo, o la persona que recibe, el individuo, la iglesia, el grupo, quien sea que recibe a este espíritu inmundo, quedará bajo engaño y él defenderá. Vamos a mirarlo como dijo el mensajero allí por el párrafo, creo que fue el 46, en la edad de Esmirna. Miremos cómo lo dice el mensajero. El párrafo 125 de la edad de Filadelfia, antes de entrar a la edad de Esmirna, porque ayer estábamos compartiendo, quiero leer aquí, me parece interesante este párrafo, quiero tomarlo y les estaré dando espacio, mis hermanos, para que puedan compartir la palabra del Señor. La edad de Filadelfia, el libro número 8, párrafo 125, dice el mensajero aquí: a medida de que esta apertura aumenta y aumentará, será más difícil resistirla. Tomen asunto, hermano, a esto. Son profecías que salen para advertir el comportamiento que habrá de los espíritus que vendrían para ser manifestados. Porque la revelación de la palabra revela los eventos que están por venir, los eventos que van a ser gobernados por el Espíritu Santo, manejados por el Espíritu Santo, y los eventos que van a ser gobernados y manejados por el espíritu del anticristo, el cual considero que de antemano preparó sus siervos para mantener engañado a la gente. Vigile, a medida que esta apertura aumenta y aumentará, será más difícil resistirla, porque al resistirla uno pierde sus privilegios. Entonces muchos serán tentados a irse con la corriente, porque creerán que es de más beneficio servir a Dios públicamente en la armazón de esta organización, que no sirve a Dios de ninguna manera públicamente. Pero ellos están en error al creer la mentira del diablo. Uno sirve a Satanás aunque le quiera llamar Jehová, pero los escogidos no serán engañados. Amén. Ahora, esa es una de las esperanzas que debemos guardar como elegidos de Dios, pero debemos aprender a diferenciar los espíritus, porque una cosa es esperar cierto de lo que está pasando y vigilar que realmente esos espíritus se están moviendo y conocer su andar. Entonces entendemos que cumple la Escritura que al conocer el andar de cada espíritu y al conocer el espíritu del anticristo, nosotros no podríamos caer en un engaño voluntario porque lo reconocemos.
Pero no es solo cruzarse de brazos y decir, yo soy un elegido y no voy a ser engañado, así no sepa nada. Esa es la parte que realmente cubre al mundo dentro de una falsa esperanza de vida. Y quiero que vigilen esto. Y el profeta dice, a medida que esta apretura aumenta, y aumentará, será más difícil resistirla, porque al resistirla uno pierde sus privilegios. Entonces muchos serán tentados a irse con la corriente, a unirse prácticamente al concilio, ¿verdad? Porque creerán que es de más beneficio servir a Dios públicamente en la armazón de esta organización que no servir a Dios de ninguna manera públicamente. Pero ellos están en error al creer la mentira del diablo. Uno sirve a Satanás, aunque le quieran llamar Jehová. Si nosotros vigilamos, hay un punto de engaño que está profetizado a donde el pueblo deberá tener mucha vigilancia. Recordando que hay un espíritu de parte del Señor listo para obrar cuando la gente ha despreciado el amor de la verdad. Dios nos ayude. Dios les bendiga, mis hermanos. Perdónenme, he tomado un tiempo verdaderamente largo para hacer esta pequeña introducción, pero quería hacerles notar estas cosas. Les había invitado a abrir el libro de Esmirna, pero lo dejaré allí para que ustedes también tengan ocasión de poder compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga, espero que estén deseosos de poder compartir. ¿Hay alguien allí en la línea que desea compartir? ¿Nadie? ¿Están asustados o están confundidos? Cuenten, hermanos. ¿O no esperaron que habláramos de este tema? Bueno, como el hermano Miguelito no está en la línea, sino que está presente, no lo escuchamos por el teléfono decir, hermano, si no hay quien comparta, acá solo levantó su dedo. Le vamos a dar la oportunidad de que él pueda compartir la palabra del Señor. En realidad que compañerismo yo tengo entendido que es que todos podamos compartir. Y sigo asombrado, no sé el por qué los hermanos cuando tomamos estos temas que deberían ser los temas de pan diario, mirando a ver todas estas cosas, guardan tanto silencio. Dios los bendiga. De igual forma, espero que estén aprendiendo, estén tomando en cuenta los párrafos que son compartidos aquí. Queda con ustedes nuestro hermano Miguel para poder compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, un gran shalom. Agradecido con el Señor por este día y por lo mejor que Él nos ha dado, que es su palabra. Me gustaría honrar su palabra al tomarla y poderla compartir. Solo quiero recalcar el 123 que se acabó de leer y quisiera avanzar en el mensaje que estuvimos leyendo en la edad de Pérgamo, el 118, leímos el 117, me gustaría observar el 118 y que lo pudiéramos unir con el 123 que acabamos de leer del mensaje de la edad de Filadelfia. Quiero primero tomar la edad de Pérgamo, el párrafo 118. La parte del párrafo 118 que me interesa profundizar es la parte final. Voy a leerla de manera directa al final del párrafo una vez más. El párrafo 118 dice, en Babilonia el monoteísmo se tornó en politeísmo. En aquella ciudad la mentira
y los misterios del diablo se levantaron en contra de la verdad y los misterios de Dios. Aquí está el punto. Satanás ciertamente llegó a ser el Dios de este mundo y exigió adoración. ¿A quiénes? A aquellos que había engañado. Este era el punto que quería enfatizar. Satanás ciertamente llegó a ser el Dios de este mundo y exigió adoración de aquellos que había engañado, haciéndoles creer que ciertamente era el Señor. Me encantó esta parte. Amén. Satanás ciertamente llegó a ser el Dios de este mundo y exigió adoración. ¿A quiénes? Aquellos que había engañado, haciéndoles creer que ciertamente era el Señor. Ahora, observemos el párrafo 123 en la parte final. Al creer la mentira del diablo, uno sirve a Satanás, aunque le quiera llamar Jehová. Estas eran las dos partes que quería unir de estos dos párrafos, el párrafo 118 de la edad de Pérgamo y el 123 de la edad de Filadelfia que acabamos de leer. Voy a volverlos a repetir. Satanás ciertamente llegó a ser el Dios de este mundo. Párrafo 118, la mitad del párrafo está ello. Satanás ciertamente llegó a ser el Dios de este mundo y exigió adoración a aquellos que había engañado, haciéndoles creer que él ciertamente era el Señor. Al creer la mentira del diablo, uno sirve a Satanás, aunque le quiera llamar Jehová. Dios les bendiga. Shalom. Bien, gracias al Señor. Realmente son partes claves que debemos de tomar en cuenta, hermano. Con todo lo que acabó de unir el hermano y compartir, terminamos comprendiendo que al llegar a quedar bajo el engaño, la mentira del dragón, la mentira de Satanás, no nos apartaríamos de ninguna manera de algún grupo X al que pertenezcamos, no nos apartaríamos de la idea de adoración, no nos apartaríamos jamás de los eventos religiosos, más bien Satanás induciéndonos dentro de su engaño, induciéndonos a adorar, él terminaría siendo adorado, porque en sí lo que aquí los párrafos compartidos está mostrando que una vez que los logre engañar, él va a exigir adoración. Y aunque lo llame Jehová, dijo el profeta aquí en su prédica, ¿no? Aunque lo llame Jehová, el que termina siendo adorado es Satán. Pero eso lograríamos hacer nosotros bajo el engaño, bajo la mentira, a la cual podamos poner atención. Ahora, ese es el detalle que usted debe vigilar, porque el espíritu que viene para lograr esto, realmente, puedo decirlo así, viene con el permiso de Dios a actuar de esta manera por causa de no recibir el amor de la verdad. El profeta en una ocasión, él dijo, para que usted pueda recibir la mentira del diablo, tuvo que primero apartarse de la verdad. O sea, en realidad una persona recibe primero la verdad. Correcto. Eso vigile, mi hermano. Amén. Eso vigile. Eso es lo doloroso. Que una persona, para llegar a ser engañado por el diablo, primeramente tuvo que haber tenido en su mente, en su conocimiento, en su corazón, en sus manos, como le podamos llamar, pero tuvo al alcance la verdad. Amén, amén. ¿Ve? Pero lo que hace dentro del engaño es tomar una decisión, dejar la verdad para seguir la mentira del diablo. Amén, eso es correcto. Entonces, allí está el punto. Nadie que no haya tenido la verdad Correcto. puede caer en el engaño de Satán. Amén, correcto, eso es un amén. Entonces, precisamente hay que comprender. Usted dirá, yo tengo la palabra, yo tengo el mensaje. Usted es un blanco de Correcto, Satanás. eso es un amén. Satanás estará empeñado en hacerle descreer la palabra, en hacerle que usted desconfíe de la palabra de Dios.
Eso es el punto de vigilancia. Por eso me detengo para que observemos. La mentira del enemigo tiene un propósito. Es que usted bajo engaño abandone la palabra y adore a Satán. Entonces hay que entender, si una persona cae bajo engaño, él hará dos cosas. Dejará la palabra y terminará adorando a Satanás. Muy tremendo, ¿no? Ahora, observemos lo que dice aquí mismo en la edad de Pérgamo. Quiero que vigilen. Párrafo 125. El profeta viene y hace tomar en cuenta un punto muy esencial. Dice así, ahora déjenme preguntarle una vez más. ¿No es extraño que el diablo y sus adoradores tuvieran más verdad revelada que aún el padre de la fe, Abraham? Póngale en atención hasta dónde llega el asunto de creer la mentira de Satanás. Párrafo 125 del libro número 5 de la edad de Pérgamo, el libro de las edades. Ahora déjeme preguntarle una vez más, dice, ¿no es extraño que el diablo y sus adoradores tuvieran más verdad revelada que aún el padre de la fe, entre paréntesis está Abraham, y sus descendientes? ¿No es extraño que los adoradores de Satanás conocieran más acerca de Dios que los mismos hijos de Dios? El profeta viene y trae a conocimiento que los adoradores de Satán, los hijos de él, tienen un alto conocimiento de la verdad de Dios. Eso es correcto. Y dice aquí, y aún parecieran tener más conocimiento que los verdaderos hijos de Dios. Escucha lo que dice. Ahora, eso es lo que los teólogos modernos se esfuerzan por decirnos cuando hablan de una Trinidad. Solamente recuerden estas cosas, de aquí en adelante. Estos registros son verdaderos y esto también es la verdad. Satanás es un mentiroso y padre de la mentira. Y aun cuando él venga con alguna luz, escucha hermano, es que esto es lo que me parece de mucho interés. Y aun cuando él venga con alguna luz, todavía es mentira. Quiero que noten, porque a veces veo el comportamiento de los creyentes. El profeta declaró que las denominaciones son del diablo, que no hay vida en ellas, que no hay verdad en ellas. Y a veces me decepciona, esto lo digo, no solamente con la gente de mi, diríamos así, de mi contorno, de mi alrededor, los hermanos que congregamos juntos. Lo digo así por amigos que tengo de diferentes partes de la tierra, y me decepciona a mí, hermano, cuando yo veo que un creyente del mensaje toma de una denominación, sean alabanzas, sean pedazos de predicaciones de algún predicador X de la denominación, para traerlo como ejemplo, como una buena cosa que la denominación pueda brindarnos. Y la gente dice, no, pero si es la palabra de Dios mismo, él solo está tratando de enseñar la palabra. Escuche lo que dice el profeta, hermano. Vigile cómo está esto aquí. Observe, dice, solamente recuerde estas cosas, dice, de aquí en adelante. Estos registros son verdaderos y esto también es la verdad. Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Y aun cuando él venga con alguna luz, todavía eso es mentira. Él es un homicida y su doctrina, bueno, está hablando del trinitarismo, pero yo no me agarro de eso porque eso está ampliamente dicho y visto que es una mentira. Pero yo me refiero al punto, y por eso me detengo aquí, a la parte donde el profeta dice, y aun cuando él venga con una gran luz.
mientras venga dirigido por el diablo, seguirá siendo una mentira. Por esa causa es que yo no creo que una persona dice, bueno, yo le oigo, yo sé que ese predicador está mal, yo sé que ese predicador no predica bien, pero yo me quedo con la palabra, con lo que él diga que es verdad. No, hermano, no entiendo cómo podría una fuente de mentira, una fuente de engaño, de pronto dar una gota de verdad. El profeta del Señor dijo que la mentira más grande es aquello que tiene el 99.9% de verdad. Una décima de mentira es nada más lo que logra hacer que la mentira no se divise. Porque la gran cantidad de verdad pareciera tapar la mentira, pero sigue siendo mentira, dijo el profeta. Y ahora vemos esto aquí. Me encanta eso, hermano. Él es un homicida y su doctrina trinitaria ha destruido a las multitudes y continuará destruyendo hasta que venga Jesús. Aun cuando Él venga con un poco de luz, todavía sigue siendo mentira. Ahora vigilemos eso. Eso es hablando acerca de las cosas que hay creyentes que aún toman de la denominación para publicar, para hacer notar lo que ha dicho el fulano de tal. Digo, hermanos, si eso es tan perverso, y yo creo que debería ser sencillamente una persona que no diferencia entre su derecha y su izquierda, que crea que todavía hay verdad entre la denominación que se pudiera tomar para vivir de ello. Ahora pensemos entre la gente, predicadores del mensaje, con mucho más confianza, si ni siquiera tomar en cuenta que Satanás ocupó los púlpitos de la iglesia del mensaje también. Y sin vigilar eso, a veces solo decimos amén, 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 sin tomar en cuenta qué espíritu está guiando a ese predicador. Dios nos ayude. ¿Hay alguien más que desee compartir? Realmente me he tomado el tiempo y quiero pues volver a dar oportunidad para los hermanos que deseen compartir la palabra del Señor. ¿Hay alguien más? ¿Tiene altavoz todos los teléfonos? Hermanito José. ¿Qué, hermanito? La edad de Pérgamo, el 126 a favor. Bueno, vamos a tomarlo. Sí, yo lo tenía aquí, hermanito, solo que me centré allí, pero lo leeremos. Dice así: según la historia, no tardó mucho tiempo en efectuarse un cambio en este concepto de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Satanás los guió paso a paso, apartándolos en la verdad. El concepto de la deidad que se vino desarrollando ahora era, primero, el Padre eterno, segundo, el Espíritu de Dios encarnado en una madre humana, lo hace pensar, dice. Tercero, un Hijo divino, el producto de aquella encarnación, la simiente de la mujer. Bueno, usted está en un párrafo antes. Estoy leyendo el párrafo 126. Hermanito, ¿Sí? acá en el libro es el 126, pero comienza, pero el diablo no está contento, todavía él no ha logrado. Vamos a leer el párrafo 127. Gracias, hermanito. El párrafo 127 en lo que estoy leyendo dice, pero el diablo no está contento. Todavía él no ha logrado la adoración de sí mismo, solo de una manera indirecta. Así que lleva a la gente aún más lejos de la verdad. Por medio de sus misterios, él revela a la gente que ya que el gran Padre, Dios invisible, no se interesa en los asuntos de los hombres, sino que se mantiene en silencio respecto a tales cosas,
entonces lo obvio es que Él muy bien puede ser adorado en silencio. Efectivamente, lo que se propone es que Él sea ignorado lo más posible, si no por completo. Esta doctrina también se extendió alrededor del mundo y hoy día en la India usted puede ver que los templos edificados al gran creador, el Dios silente, son en verdad muy pocos. Bueno, nosotros podemos observar que el libro de Isaías muestra el interés que Satán tenía o tiene el ser adorado, y de alguna manera él intenta ser parecido a Dios para lograr este objetivo. Entonces, como hemos dicho, en lo que él trae su intento de lograr adoración, él busca la estrategia en la cual realmente va a conseguir, es ser semejante al Altísimo. Entonces, cuando nosotros regresamos a mirar la palabra de Dios, la interpretación que Eva recibe de las Escrituras no disloca una página entera de la Biblia, sino una sola palabra de las que Dios había hablado para sus hijos. Mostrando así que el poder de engaño, nuevamente lo traemos de regreso, está precisamente allí, en la apariencia, en la igualdad a la verdad de Dios. Por eso el mensajero siempre dice él que la mentira más grande está basada en el 99.9% de verdad. ¿Ve? Vemos como el apóstol Pablo dijo que estaba en acción el misterio de la iniquidad. Eso fue sus días, ese fue en su tiempo, en la edad de Éfeso. Ahora el mensajero del Señor dice aquí, pero el diablo no está contento. Todavía él no ha logrado adoración de sí mismo, solo de una manera indirecta. Así que lleva a la gente aún más lejos de la verdad. Por medio de sus misterios, él revela a la gente que ya el gran Padre, Dios invisible, no se interesa en los asuntos de los hombres, sino que mantiene silencio respecto a tales cosas. ¿Ve? Entonces dice, lo obvio es que Él muy bien puede ser adorado en silencio. Escuche, efectivamente lo que Él se propone es que Él sea ignorado lo más posible. Amén, amén. Entienda eso, hermano. Satanás no está buscando adoración. Satanás está buscando que la gente cada día más ignore a Dios. Correcto, eso es amigo. Dios les ayude, mi hermano. Hermanito Edison, por darnos la sugerencia de poder leer este párrafo. Muy interesante. Ahora vemos cuáles son los propósitos del enemigo, cómo lo está logrando, ¿sí? Y la gente no deja de ir a la iglesia, la gente no deja de ir con la Biblia en la mano, solo que no conoce de pronto el engaño en el que ha caído. Sigue con deseo de adorar, sigue con deseo de ir al culto, sigue con deseo de llamarse cristiano, pero dijo el profeta, aunque le llamen Jehová, en realidad la adoración la está recibiendo Satanás, porque no se han dado cuenta que han caído en el engaño, igual como Eva, diciendo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Anoche yo tomaba un pequeño ejemplo, y es bien rústico, sí, porque así es como yo puedo ver a la gente comportándose. La gente dice, yo soy cristiano, hermano, y tengo tantos años. Algunos presumen de la gran cantidad de tiempo que tienen, 20, 15, 10 años como cristianos. Bueno, y aparentemente parece ser un gran tiempo de servicio a Dios. Y cuando se trata de hablar de la palabra, no tienen base para hablar, no tienen escrituras para mostrar, definitivamente no tienen la revelación de la palabra. Y uno
y uno viene y pregunta, hermano, ¿y qué de esto? ¿Y qué de lo de acá? Lo que dice las Escrituras, las promesas de Dios para hoy. Y la gente sencillamente dice, no, yo creo que no es necesario conocer tantos misterios. Yo, pues, hace unos días estaba conversando con un hermano, bueno, considero un hermano porque él también considera ser un creyente, no estoy hablando mal, porque en realidad no es ese mi objetivo, pero estoy mirando la experiencia que tuve al hablar con él. Y la experiencia que tuve al hablar con él es mirar a ver cómo gente muy buena, de buen corazón, hermano, él está dispuesto, si es posible, y eso no es solamente una persona, es un tipo de persona, hablando así de seres humanos, que están dispuestos a darlo todo por sus hermanos, están dispuestos a dejar de comer para darle a otros, pero están tan vacíos de la palabra, ignoran las Escrituras, y ellos dicen, bueno, yo soy un cristiano ya bien antiguo, así, ¿cuántos años? 20, 25, algunos 30 años. Y luego preguntamos, ¿y qué de esto, hermano? ¿Qué de lo otro, hermano? Y la gente dice, bueno, yo creo que si yo no he podido ir más allá, si yo no conozco más de la palabra, es porque así lo ha querido el Señor. Yo digo, ¿desde cuándo el Señor quiere que su pueblo viva ignorante? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo ha sido esa época en que el Señor dijo en su palabra que no le pusiéramos atención a su consejo, a su verdad? ¿Desde cuándo? Y la gente cree que es un gran cristiano por haber asistido tanto tiempo en una congregación. Entonces uno pregunta, hermano, ¿y qué de esto? No, la verdad es que de eso yo no sé. Es el resultado que uno recibe como respuesta, ¿no? No, es verdad, yo no sé aquello. Sí, pero yo pregunto, ¿será esa la voluntad de Dios? Y la gente dice, y le digo, pero ¿y por qué, hermano? ¿Por qué? Bueno, así lo ha querido el Señor. Cuando Él me lo quiera revelar, me lo va a revelar. Ellos están esperando que algún día baje un ángel con las alas blancas, con vestiduras blancas, y le diga, mira, esto te ha mandado a decir el Señor. Qué pena, hermano. Cuando hay una gran revelación aquí dada, mire cómo cada párrafo del mensaje, cada párrafo de la Biblia, podemos mirar, digo, pues con tanto contenido, en realidad, solamente un estudio, digo así, hermano, esto solo de una manera humana, si tan solamente un estudio, de una forma detallada, de una forma en la que podamos nosotros ir tomando en cuenta cada palabra del Señor, no haciendo así la obra del Espíritu Santo, sino solamente de una manera detallada, aprenderíamos muchísimo. Y aún entendiendo que esa no es la voluntad del Señor, aprenderíamos muchísimo. ¿Qué tal si el Espíritu Santo toma ese esfuerzo que nosotros hacemos y comienza a revelarnos su palabra? Cada párrafo tiene demasiado. Cada párrafo tiene un tesoro allí en él, pero no lo podemos adquirir sencillamente porque no tenemos comunión con las Escrituras. El tiempo no nos queda, es muy corto, y así es el comportamiento del ser humano. ¿Ve? Dios nos ayude, mis hermanos. Quiero que alguien más pueda compartir antes de despedirnos, porque déjeme ver la hora, se nos va acercando el tiempo, tenemos 15 minutos para las 10, y hoy comenzamos un poco tarde, pero igual vamos a terminar al mismo tiempo. ¿Hay alguien de los hermanos que desea compartir? La escritura está en el libro de Santiago, capítulo 3, dijo, ¿no? Santiago, capítulo 3. Yo voy a continuar con esto porque no he llegado a donde quiero llegar. Solo hemos estado dando un giro, mirando lo que es como resultado de caer en el engaño del enemigo. Pero yo les dije ayer que por causa del engaño vino la caída. Y la caída aquí, al abrir la palabra, el primer sello
nos da una amplia mirada sobre la caída de la primer pareja o la primera mujer allá en el principio y la caída de la segunda, Eva, y así poder mirar a ver lo que dijo el profeta en el libro en el mensaje ayer, mientras leíamos, que Dios está sacando, eso es Cristo, el misterio de revelado, Dios está sacando una novia del cuerpo, palabra del Señor Jesucristo, para que ella no pueda caer. El libro de Santiago nos está sugiriendo el hermano, el capítulo 3, 11 y 12. el verso 11 y el verso 12. La Biblia dice esto, hermanos míos. A ver, verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿No? No hecha. Bueno, ojalá que no encontremos esa fuente. Voy a leerlo de nuevo. Es que esto es lo que hace que haya una verdadera identificación en cada uno, en una forma individual, no hablando de un grupo, porque a veces decimos, ¡ay, esa iglesia tiene una falsa doctrina! Bueno, pero eso evaluaríamos a nivel colectivo sobre algún grupo, pero si nosotros examinamos el asunto individual, ya no tomando en cuenta grupos, doctrina, sino realmente la fuente que existe en él, porque la fuente que exista, eso es lo que va a producir, y eso es lo que va a traer a evidencia qué clase de vida lo está manejando. Y el apóstol Santiago dice esto, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, dice él, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pues nosotros no podemos decir, bueno, en realidad, yo creo esta gran verdad que habla un predicador y dejo su mentira que él está tratando de mentir, tratando de imponer o tratando de enseñar. Si esa fuente, en realidad, tiene prácticamente dos clases de agua, es una cosa híbrida y definitivamente no confiable. ¿Cómo sé cuándo me tomo un trago de agua dulce y cuándo vendrá el trago de agua amarga? Pues sería yo un errado al querer esperar de una cosa que está saliendo híbrida, al querer esperar una cosa sólida, una cosa real. Por eso la Biblia está diciendo que no hay una fuente que pueda producir así. Bueno, pero Jesús, esto me hace recordar cuando Jesús, Él viene y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús, Él viene y dice, pero ustedes siendo malos, hablan buenas cosas. Hablan buenas cosas. El Señor estaba sorprendido de lo que estaba pasando allí. Bueno, Dios nos ayude a vigilar esas cosas. ¿Hay alguien más? ¿Qué hora tenemos? Tenemos 7 minutos para las 10. En un momento el libro La Obra Maestra. La Obra Maestra, predicado el año 64, 0705. Hola. Dios le bendiga, hermanito Udaldo. Hola. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano José. Dios le bendiga. Por aquí aparezco. Así me doy cuenta. Hermano José. Sí, hermanito. Quiero compartir un párrafo en el libro El Edén de Satanás, pero no tiene verso, no tiene número este. Siga, hermano. Libro. Léalo, por favor. Le voy a leer el verso. Amén, amén. Dice, ahora noten, fue Eva quien guió a Adán al error. Y fue la mujer quien se quitó antes que Adán se quitara la suya. Es una mujer, siempre ha sido así y aún es igual. Es la iglesia la que desvía al hombre. Es la iglesia, ven, usted la que desvía al hombre, que
¿Qué en sí quiere ser un hijo de Dios? Es la mujer, la iglesia, no es la Biblia. Dios no es la Biblia, Dios, porque la Biblia, no, o si la palabra fue hecha carne y él fue varón, la Biblia es varón, la iglesia es mujer, ¿ven? No es no es la iglesia, o sea, la Biblia, la que desvía al hombre, es la iglesia la que las desvía. Es con la iglesia con quien se desnudó, no con la Biblia. No es eso está claro. La Biblia que está desnudo, sí señor. Quiero seguir leyendo el otro verso. Ahora noten cómo por el sexo, el deseo del sexo, ella entonces deseó el conocimiento para saber qué era esto y cómo era esto, este fruto, si era bueno o no. Y ella lo hizo. Sin embargo, algún día Dios la recuperará por medio de un hombre. Fue entregado por una mujer, pero fue redimido por un hombre. El hombre Jesucristo, el cual es la palabra. Y entonces, ¿qué es? Noten, mientras concluyo, aquí no hace mucho tiempo yo hice esta declaración. Tengo como 4 o 5 páginas más, pero son escrituras y cosas a las cuales quería referirme, pero escuchen, vamos a concluir diciendo esto. Ese era, hermano José, que quería compartirles estos 2 versos, donde el hermano Branham habla que es la iglesia la que engaña al hombre, la que desvía al hombre. Correcto. Y fue Eva la que desvió a Adán. Y quería compartir estos 2 versos, hermano, ahí. Amén, hermano. Para que usted lo pueda buscar tan casi al último, donde ya está haciendo la oración para terminar el culto. Ahí están esos 2 versos. Está bien, mi hermano. Gracias, hermanito Udaldo. Sí, está muy claro y eso lo hemos venido observando durante este tiempo y hemos venido mirando que en realidad, pues, Adán, como lo dice acá el libro de Timoteo, donde el apóstol Pablo se dirige a el orden de la iglesia que está estableciendo, porque eso es lo que podemos apreciar, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo que los hombres levanten manos santas, oren en todo lugar y así. Luego él menciona que la mujer mantenga en silencio, la mujer no les es permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Luego dice la Biblia porque Adán no fue engañado. La mujer siendo engañada es la que causa el asunto, pero volvemos a tomar lo que dijimos o lo que leímos, que la Biblia no culpa a la mujer en el sentido de que por ella vino el pecado. La Biblia hace mención que ella fue la que fue engañada, pero Adán con conocimiento peca, lo cual sí le es contado como la transgresión que trae el caos a la tierra. Ahora, en lo que usted acaba de decir, pues nosotros vemos que así fue desde el principio. Eso es lo que el profeta explica y eso es lo que hemos venido mirando y gracias pues al Señor por darnos un respaldo más en las Escrituras de que la mujer siendo la que permitió la interpretación que Satanás le dio y la tomó, ella trajo siempre el punto de caída y encontramos allí a la iglesia habiendo sido representada con Eva y de alguna forma vemos que solo se repite la historia, ¿no? Y de esa forma gracias mi hermano Edaldo por esto y gracias al Señor por su palabra. Amén, amén. Sí, es muy precioso. El profeta dice aquí en el libro El conflicto entre Dios y Satanás, un párrafo muy cortísimo, es una cosa muy contundente, el conflicto entre Dios y Satanás. Él dice el párrafo 165. Cada uno tuvo que escoger por fe. Usted tiene que hacerlo, dice. Usted hoy. Usted tiene que creer la mentira del diablo o creer la palabra de Dios.
¿Es una o la otra? Correcto. Me encanta eso, porque cuando enseñamos las etapas de la redención, la primera fase de nuestra caminata, la primera etapa de nuestra caminata en la redención fue la elección, y nosotros debemos hacer ese tipo de elección, realmente. El párrafo es el 165. Cada uno tuvo que escoger por fe, dijo. Usted tiene que hacerlo, usted tiene que creer la mentira del diablo o creer la palabra de Dios. ¿Es una o la otra? Definitivamente todo adorador dentro de un grupo de cristianos o un grupo religioso tiene que saber hacer su elección sobre estas cosas. Y si adora a Satanás sin haber hecho una elección, está bajo un engaño. Téngale cuidado a estas cosas. Muy interesante. Vamos a ir cerrando, mis hermanos. Voy a tomar, tal vez aquí con ustedes, de regreso el primer sello y cierro aquí. Ah, la obra maestra teníamos, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice la obra maestra, me piden los hermanos acá. Y vamos a... Sí, yo lo había mencionado, está en el párrafo... Bueno, con esto vamos a cerrar. Vamos a leer hasta el párrafo 173, desde el párrafo 171 de la obra maestra. Vamos a cerrar aquí. Dice aquí el párrafo 171, la obra maestra del año 64, 0705. Toda la verdadera vida que estaba en el tallo, en la borla y en el forro, ahora se está reuniendo en la semilla, lista para la resurrección, lista para la cosecha. El alfa se ha convertido en omega. El primero se ha convertido en el último, y el último es el primero. La semilla que entró ha pasado por un proceso y se ha convertido en semilla otra vez. La semilla que cayó en el huerto del Edén y murió allí, regresó. De aquella semilla imperfecta que murió allí, regresó a la semilla perfecta. El segundo, Adán. Ahora dice, la primera Eva que cayó y fue usada en la segunda reformación, segunda venida, como al dar a luz a un niño, ahora se ha convertido en la verdadera novia otra vez. La semilla de nuevo con la palabra original, el alfa y el omega, son lo mismo. Él dijo, yo soy alfa y omega. Él no dijo nada de entre los dos. Yo soy alfa y omega, el primero y el último. Eso es. El primer ministerio y el último ministerio son iguales al primer mensaje y el segundo. Y el último mensaje son la misma cosa. Yo estuve en alfa y estoy en omega. Habrá un día que no podrá ser llamado ni día ni noche, pero el tiempo del atardecer habrá luz. ¿Ven? Alfa y omega ha llegado a ser el primero y el último. Oh, vaya, hermano, podríamos quedarnos, dice, horas y horas en eso. Bueno, ¿y qué hay de importante aquí en lo que hemos estado mirando y leyendo, compartiendo? Recuerden lo que dije ayer antes de terminar el compañerismo. Mi punto es mirar no solamente la mentira que el diablo dio, sino lo que causó haber escuchado aquella mentira. Y lo que causó haber escuchado aquella mentira fue la caída. La caída de Eva en un engaño al punto que ella de ahí en adelante aún quería culpar a Dios de las cosas que le estaban sucediendo a ella. Y ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, y vemos nosotros repitiendo siempre la escena. Y cuando Satán encuentra a alguien en quien poder traer a escena
su engaño, la persona termina engañada creyendo que Dios está de acuerdo con lo que está haciendo. Es como lo que puse el ejemplo. La gente que ha servido según a Dios durante mucho tiempo y no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, ellos creen que es la voluntad de Dios que ellos permanezcan así. No, el Señor así quiere que yo no conozca todos esos misterios. Pero ¿desde cuándo nosotros podemos ver un respaldo escritural para saber que Dios eso lo está deseando? Ahora, cuando leemos esto aquí, el profeta del Señor dice esto. Escuchen lo que él dice. El primero se ha convertido en el último y el último es el primero. La semilla que entró ha pasado por un proceso y se ha convertido en la semilla otra vez. La semilla que cayó en el huerto del Edén y murió allí, regresó de aquella semilla imperfecta que murió allí, regresó a la semilla perfecta, el segundo Adán. Vaya tomando en cuenta. ¿Cómo lo describe el mensajero? La semilla que entró ha pasado por un proceso y se ha convertido en semilla otra vez. La semilla que cayó en el huerto del Edén y murió allí, regresó. Él está haciendo notar que allí cayó una semilla y regresó, dice el profeta, de aquella semilla imperfecta que murió allí, regresó a la semilla perfecta y dice, el segundo Adán. Tome en cuenta, luego habla. La primera Eva que cayó y fue usada en la segunda reformación, dice el segunda venida, como al dar a luz a un niño. Ahora se ha convertido en la verdadera novia otra vez. Siendo que esto es un proceso, pues sabemos perfectamente que así es. Toda semilla o todo fruto que alguna vez se llegue a cosechar, tuvo que haber una siembra, tuvo que haber una semilla sembrada. Y el profeta está tomando en cuenta que la mentira de Satanás logra ser imperfecta a la semilla que fue sembrada en ese día. Pero en el tiempo de la cosecha, de lo que estamos hablando acá en el tiempo final, en definitiva, la semilla está llegando a su perfección, al punto a donde en realidad Satanás no podrá volverla a engañar. Me encanta esta parte. Entonces dice, escuchen, dice así, creo que se termina ya el tiempo de la conexión. Bueno, ya para terminar. Ve, la novia dice, ahora se ha convertido en la novia verdadera, novia otra vez, o la verdadera novia otra vez. La semilla de nuevo con la palabra original. El alfa y el omega son lo mismo. Él dijo, yo soy el alfa y el omega. Él no dijo nada de entre los dos. Él solo dijo eso, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Eso es. Bien, y encontramos el resultado de poder mirar de nuevo que la iglesia tendría el mismísimo ministerio que tuvo el Señor Jesucristo. Para eso, la iglesia tuvo que haber sido sacada del estado caído en que nuestros padres nos concedieron vivir. Nuestros padres, estoy hablando de Adán y Eva, los cuales fueron los primeros pobladores de la tierra. Ellos nos metieron en el problema de vivir caídos, apartados de la presencia de Dios. Pero luego viene la oportunidad de regresar para estar dentro de la oportunidad de vivir en la presencia de Dios nuevamente, como Adán y Eva antes de la caída. La única forma de lograrlo es por medio del Señor Jesucristo, pero siempre y cuando habiendo puesto fin a este engaño, a la caída, lo cual produjo tanta desgracia en la tierra. Seguimos vigilando estos puntos, mis hermanos, con el afán de mirar a ver la posición en la que hoy pudiera estar el ser humano si realmente le ha creído a Dios o tomó la mentira del dragón. Dios les bendiga. Dios les guarde a cada uno de ustedes en esta noche. De esta manera vamos a culminar el
el compañerismo de hoy. Esperamos, mis hermanos, que por lo menos den una repasadita a los párrafos que ya se han mencionado. Bueno, yo veo hermanos anotando, creo que así algunos de ellos, pero a lo mejor lo anotan religiosamente. Vale que lo anoten y lo vuelvan a revisar. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy le vamos a quedar debiendo también el canto de despedida. Dios les ayude a cada uno. Vamos a orar para poder así retirarnos ya a descansar. Tenemos 10 de la noche con 7 minutos. Hemos llegado a la parte final de este compañerismo de hoy. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos una vez más, Señor, por el privilegio que nos concede de reunirnos, tomar tu palabra, escudriñar, mirar algunos puntos que se vuelven de mucha importancia, Señor, porque a veces caminamos sin darnos cuenta del peligro que nos acecha. A veces ponemos la confianza en algo que nosotros mismos edificamos como promesa tuya. Tú has prometido tanto, Señor, pero tus promesas nunca han fallado. Pero a veces tomamos escritura y edificamos allí una forma de la cual tú nunca hablaste. Padre, yo sé que ninguno de los escogidos serán engañados, pero no solamente porque así lo queremos que no sean. Dios le dará a ellos el conocimiento. Tú mismo, Señor, les está dando el conocimiento, la oportunidad de poder conocer entre el error y la verdad. Y es la única forma de no poder ser engañado, cuando podamos identificar qué es lo falso y qué es lo verdadero. No solamente por decir, no soy engañado porque soy un hijo de Dios. Oh Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a conocer la verdad. Amén. De todas estas cosas que están profetizadas aquí en tu palabra. Vendría un tiempo cuando estos espíritus se levantarían en contra de la novia. Ellos guerrearían con el único afán de hacerla caer. Está escrito que no caeremos, pero Señor, ayúdanos a conocer las tácticas del enemigo y ayúdanos a conocer tu palabra. Yo te lo pido, Señor, sabiendo que necesitamos cada día más de ti. Mi Dios, ten misericordia, es lo único que nos puede ayudar, si tú despliegas tu amor sobre nosotros. Gracias, Padre Celestial, que cada vez que tomemos tu palabra, pueda haber para nuestros corazones algo más en lo que podamos ser edificados, que nunca tu palabra vaya a rebotar de nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros, lo pedimos, mi Dios. Ahora vamos, Señor, a descansar, nos vamos a retirar cada uno. Te pido, mi Dios, que bendiga a cada hermano, cada hermana, que haya estado con buen deseo en su corazón de oír tu palabra. Perdónanos, Señor, si en algo hemos tratado de poner nuestros pensamientos, nuestras ideas. Ayúdanos, Padre, solamente a decir lo que tú ya has hablado, mi Dios. Yo lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, todos estos favores.